No es pobreza lo que te mata. Es creer que naciste para quedarte allí. Y lo peor es que esa idea se hereda en silencio, como un apellido. Pero quédate, porque al final entenderás cómo un padre sin nada levantó un legado con las manos que el mundo llamaba insignificantes. A él nadie lo veía como futuro. Lo veían como estorbo. Un hombre de espalda ancha y mirada cansada empujando una carretilla vieja por una calle que hervía al mediodía. El sol caía como una moneda ardiente sobre el asfalto, y aún así, él seguía. Vendía lo que pudiera: frutas golpeadas, pan del día, bolsas de agua fría que sudaban igual que él. Cada venta era una pequeña respiración. Vivía en un cuarto alquilado donde la humedad se pegaba a las paredes como un recuerdo. Allí, el ruido de la ciudad entraba por la ventana rota, y la mesa era una caja volteada. Su hijo hacía tareas con un lápiz corto, mordido en la punta, y su esposa medía el arroz como si midiera el tiempo. Grano por grano, día por día. Él había crecido con la misma escasez, solo que sin nadie que le explicara que la pobreza no es identidad, es circunstancia. De niño aprendió a callar el hambre con agua, a dormir con la barriga vacía y a sonreír cuando los otros se burlaban de sus zapatos gastados. Ese pasado era una herida que no sangraba, pero ardía. En la calle, cada mañana era una apuesta. Había días en que vendía todo antes de las 9 y caminaba ligero, como si la vida por fin lo reconociera. Pero la mayoría de días no eran así. La gente pasaba de largo. Algunos fingían no verlo. Otros lo miraban con esa mezcla de lástima y desprecio que pesa más que la carretilla. Una tarde, cuando el cielo se puso amarillo como polvo, un hombre con camisa limpia tomó una bolsa, la revisó y la dejó caer de vuelta. «Eso no sirve», dijo, sin mirarlo a los ojos. Las frutas rodaron. Una se reventó en el suelo y el jugo se mezcló con tierra. Él las recogió rápido, como si recogiera su dignidad. Esa noche, su hijo lo esperó despierto. Tenía los ojos grandes, serios para su edad. «Papi, ¿por qué no somos como ellos?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, sin maldad, solo verdad. Él tragó saliva, miró sus manos, ásperas, marcadas, y sintió que Dios guardaba silencio, como si el cielo también pasara de largo. Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo le susurró: «Tal vez esto es todo». Esa madrugada no durmió. Afuera, una sirena lejana y un perro ladrando. Adentro, el tic-tac de un reloj barato que parecía acusarlo. Tarde, tarde. En la oscuridad habló sin fuerza: «Señor, yo trabajo pero no avanzo. ¿Hasta cuándo?». No era que dudara de Dios, era que no entendía su silencio. Al día siguiente la lluvia lo alcanzó en plena venta. El plástico se rasgó y el agua cayó sobre el pan. La gente pasó rápido, cuidando su ropa. Una mujer miró de reojo y dijo: «Eso ya no sirve». Él recogió lo mojado con prisa, apretando los dientes. Y mientras escurría las bolsas, sintió que la calle también lo escurría a él, sin quejarse. Ya. A los pocos días, la carretilla empezó a rechinar como si también se cansara. Una rueda se ladeó y cada bache se volvió un golpe seco contra el orgullo. Él la empujaba igual, con los hombros tensos, sintiendo que la ciudad le ponía pruebas pequeñas para recordarle su lugar. En la esquina donde vendía, había un puesto nuevo, más bonito, más limpio, con toldo, con luces. El hombre que lo atendía sonreía fácil y hablaba fuerte, como quien ya se sabe ganador. La gente se acercaba allá primero. A él le quedaban las sobras. El que compra por lástima, el que regatea como si regateara su valor, el que pregunta y se va. Una mañana, un guardia se le plantó enfrente con cara de costumbre.
Aquí no puede, dijo, señalando el suelo como si fuera dueño de la calle. Él intentó explicarle con calma que solo era un rato, que no estorbaba, que necesitaba vender para pagar el alquiler. El guardia no escuchó. Le empujó la carretilla con la bota y el pan volvió a caerse. Y sin levantar la voz, soltó una frase que le atravesó el pecho. Usted siempre anda buscando cómo sobrevivir, pero aquí ya no. Él recogió todo en silencio. No porque fuera débil, sino porque sabía que una discusión no alimenta a nadie. Pero por dentro algo se quebró. Una parte del hombre que todavía tenía esperanza fácil. Se fue caminando bajo miradas curiosas, escuchando risas que no sabía de dónde venían. Y por un momento sintió que estaba cargando una vergüenza que no le pertenecía. Esa tarde llegó tarde a casa. Su esposa lo esperaba sentada, sin enojo, pero con esa preocupación que se siente como un interrogatorio sin palabras. La mesa tenía un plato casi vacío. Su hijo estaba en el suelo, dibujando una casa grande con ventanas. Cuando lo vio entrar, levantó el papel como si fuera una buena noticia. «Mira, papi, esta va a ser nuestra casa». Él sonrió por fuera. Por dentro se le apretó la garganta. Se sentó, fingió hambre, repartió lo poco, y cuando todos durmieron se quedó mirando el techo, escuchando la lluvia chocar con láminas ajenas. «Dios», murmuró, «si tú ves esto, dame una señal, solo una». Al día siguiente, intentó algo distinto, caminar más lejos, buscar otro lugar, otro flujo de gente. El barrio cambió de olor, menos fritanga, más perfume, más zapatos limpios, y con eso, más miradas de arriba abajo. En una esquina se animó, puso su mercancía con cuidado, limpió la carretilla como pudo, alineó todo, como si el orden pudiera convencer al mundo de que él también merecía un espacio. Una señora se acercó, miró, escogió algo. Él respiró. Pero justo cuando iba a pagarle, otro hombre pasó y dijo en voz alta, como si fuera chiste, «Cómprale rápido, que seguro viene de quién sabe dónde». La señora retiró la mano. Se quedó incómoda, guardó su billetera y se fue sin decir nada. Él se quedó parado, con el billete imaginario en el aire. Sintió el calor en la cara, como si el sol estuviera adentro. Y en ese instante, lo más duro no fue perder la venta. Fue sentir que lo habían reducido a una sospecha. A un «¿quién sabe?». Regresó a su zona con la carretilla más pesada que nunca. Y en el camino vio algo que le dolió más que la burla. Vio a su hijo, a lo lejos, saliendo de la escuela. Iba con otros niños. Un niño lo señaló y se rió, tapándose la boca. Su hijo bajó la cabeza. Apretó la mochila contra el pecho y caminó más rápido. Él quiso gritar, quiso correr, quiso desaparecer, pero se quedó quieto, como congelado, viendo cómo su hijo aprendía, sin palabras, lo que él aprendió de niño. Que la pobreza no solo te quita cosas, también intenta robarte la frente en alto. Esa noche su hijo no cenó. Dijo que no tenía hambre. Se metió a la cama sin hablar. Y cuando él se sentó a su lado y le acomodó la cobija, el niño soltó, casi sin voz: «Papi, hoy me dijeron que tú eres el que vende en la calle». La frase le cayó como piedra. Él acarició la cabeza del niño y no supo qué responder, porque sí, era el que vendía en la calle. Pero también era el hombre que no faltaba, el hombre que aguantaba, el hombre que peleaba sin golpes. Se levantó, fue a la pequeña repisa donde tenían una Biblia vieja, heredada. No estaba nueva, tenía hojas amarillas, esquinas dobladas y ese olor a papel que ha pasado por muchas manos. La abrió sin buscar, como quien busca aire. Sus ojos cayeron en una línea que parecía escrita para su cansancio. «No te canses de hacer el bien.
A su tiempo cosecharás. La leyó una vez y otra, como si las letras fueran un clavo para sostener su fe. Dios no va a cambiar mi calle. Tal vez va a cambiarme a mí. En la madrugada, mientras todos dormían, se sentó con una libreta barata y un lápiz. No sabía hacer planes como los de traje, pero sabía sumar, sabía contar. Y empezó a escribir lo que nunca había escrito. Cuánto entraba, cuánto salía, qué se iba en tonteras, qué podía recortar. Escribió también lo que más le dolía. No quiero que mi hijo herede mi vergüenza. Y allí, con la casa en silencio y el corazón despierto, apareció una idea simple, pero peligrosa. Si sigo solo sobreviviendo, mañana va a ser igual. Si quiero un futuro distinto, tengo que cambiar algo hoy. Aunque me duela, la decisión todavía no estaba tomada, pero la semilla ya había caído. Al amanecer, no se levantó con esperanza, se levantó con determinación. Esa diferencia es pequeña por fuera, pero enorme por dentro. La esperanza te visita, la determinación se queda contigo aunque no sientas nada. Antes de salir, volvió a mirar la libreta. No era un plan perfecto, era un mapa hecho con hambre. Separó el dinero en sobres, alquiler, comida, escuela, y dejó un espacio que nunca había tenido. Reinvertir. Aunque fuera poquito, aunque le doliera. Ese día, en lugar de comprar lo mismo de siempre, compró menos cantidad, pero mejor calidad. Se obligó a no mezclar lo bueno con lo golpeado, aunque eso significara vender menos. Limpió la carretilla con más cuidado, amarró un plástico nuevo, enderezó la rueda como pudo con alambre y una llave prestada, y se fue a vender como siempre, pero no igual. Los primeros días fueron duros. La gente seguía pasando de largo. Los regateos seguían, las miradas seguían. Pero algo cambió. Él ya no se veía como el que pide una oportunidad. Se veía como un hombre que está construyendo una. Una tarde, un señor mayor se le acercó y compró sin regatear. Fue raro. Limú pagó, se quedó mirándolo un segundo y dijo: ¿Siempre estás aquí? Sí, señor, respondió él. Se nota, dijo el hombre. El que es constante se mira distinto. La frase no era una promesa de dinero, pero para él fue una pequeña confirmación. Alguien estaba viendo lo que antes parecía invisible. Esa misma semana, empezó a pasar algo curioso. Algunos clientes regresaban. Dame de lo mismo que la otra vez, decían. Y eso, para un vendedor de calle, es como si el mundo te dijera: te creo. Pero el verdadero cambio no llegó con una venta, llegó con una pérdida. Una mañana, mientras cruzaba una avenida, un carro frenó tarde. La carretilla se volcó, las bolsas rodaron. El pan quedó aplastado. Él cayó al suelo, la rodilla raspada, la mano temblando. Se levantó con la cabeza caliente, mirando al conductor que solo gritaba: «¡Fíjate, hombre!» Y se fue. La gente miró, nadie ayudó. Un niño se rió. Un par de mujeres murmuraron. Y él se quedó allí, recogiendo su mercancía como si recogiera pedazos de un sueño. En otro tiempo, esa escena lo habría quebrado, pero esa vez, en medio del dolor, sintió algo distinto, una decisión más profunda que la vergüenza, como si dentro de él hubiera una voz tranquila diciendo: «No vas a volver atrás». Volvió a casa cojeando, con menos producto y más rabia. Su esposa lo vio entrar y corrió a sostenerlo. «¿Qué te pasó?» Él apretó la mandíbula. «Nada, lo de siempre». Y ahí, sin querer, soltó lo que tenía guardado. «Me cansé. Me cansé de que nos traten como si no valemos. Me cansé de que mi hijo baje la cabeza. Me cansé de pedir permiso para existir». Su esposa no le dio un discurso. Le puso la mano en el hombro y dijo despacio:
Entonces, hagamos algo distinto, aunque sea pequeño, pero distinto. Esa noche, él salió al patio, donde apenas cabía un balde y una silla plástica. Miró el cielo. No estaba pidiendo que cayera oro. Solo quería una dirección. Y en su mente apareció una idea que llevaba tiempo rondando, pero que él había evitado por miedo. Aprender. Él siempre había dicho, eso de negocios es para gente estudiada. Pero ahora entendió una verdad incómoda. La ignorancia también cuesta, y a veces cuesta generaciones. Al día siguiente, preguntó en la tienda por un hombre que sabía de proveedores. Se tragó el orgullo y fue a buscarlo. Era un señor que tenía un pequeño local y hablaba directo. Lo miró de arriba abajo, vio sus manos, vio su carretilla y dijo, ¿qué querés? Quiero vender mejor, respondió él. Quiero dejar de perder por no saber. El señor lo observó un momento, como midiendo si era serio. Luego le soltó una frase que le cambió el enfoque. No te falta fuerza, te falta sistema. La calle te dio resistencia, pero no estrategia. Le explicó cosas simples. Márgenes, horarios, ubicación, rotación, de producto. Nada mágico, solo orden. Y le dijo algo que le dio vergüenza admitir. Si querés salir de esto, empezá a tratarte como negocio, no como accidente. Esa misma tarde, volvió a su esquina con una regla nueva. Ya no vendería a cualquiera, a cualquier precio, a cualquier hora. Definió horarios, definió un mínimo. Y aunque perdió algunas ventas por no bajar más el precio, ganó algo más raro: respeto propio. Y lo más sorprendente, su hijo comenzó a notarlo. Una noche, el niño lo vio guardando sobres, anotando ventas, limpiando, y preguntó, ¿qué haces, papi? Él lo miró y por primera vez en mucho tiempo no sintió vergüenza de responder. Estoy construyendo, para que mañana no nos empuje la vida, sino que la dirijamos. El niño no entendió todo, pero sonrió. Y en esa sonrisa, él vio una cosecha futura. La calle seguía igual. Los problemas seguían. Pero ya no era un padre sobreviviendo. Era un padre tomando control. El cambio no se anunció con trompetas. Se anunció con pequeños hábitos que nadie aplaude. Se anunció con madrugadas más tempranas, con la libreta siempre en el bolsillo, con un no firme cuando antes decía sí por miedo. Empezó a levantarse cuando la ciudad todavía estaba apagada. Preparaba todo en silencio, para no despertar a su hijo. Se ponía la camisa más decente que tenía, aunque estuviera vieja, porque entendió algo. La dignidad también se entrena. Y antes de salir, tocaba la Biblia con la mano, como quien toca un ancla. No para sentirse santo, sino para recordar. No camino solo, aunque no lo sienta. Aplicó lo que aprendió, cambió su ruta. Probó lugares con más movimiento a ciertas horas, cerca de oficinas por la mañana, cerca de una escuela a la salida. Aprendió a observar, a escuchar, a vender sin rogar. Y entonces llegó el primer giro real. Un día, el señor del pequeño local lo llamó. Te vi varias veces, le dijo. Sos constante, no te rendís, y se nota que no gastás en tonteras. Él se quedó callado esperando el golpe escondido. Necesito a alguien que me ayude en el local 2 horas en la tarde. Puedo pagarte poco, pero fijo, y te dejo vender afuera con mi permiso. Para otros, eso sonaba pequeño. Para él, sonaba a puerta. Aceptó. Y así comenzó una temporada doble. Calle por la mañana, local por la tarde. Su cuerpo lo sintió. Llegaba a casa con la espalda rota y los pies ardiendo. Había noches en que se quedaba dormido sentado. Pero esa fatiga era distinta. Ya no era cansancio de estancamiento.
era cansancio de avance. La gente empezó a verlo diferente, no porque de repente tuviera dinero, sino porque su presencia cambió. Ya no miraba al suelo, ya no hablaba con voz baja, saludaba con calma, ofrecía con firmeza, y cuando alguien intentaba humillarlo, él respondía con respeto, pero sin encogerse. Un día, el mismo guardia que lo corrió semanas atrás lo vio vendiendo afuera del local, bajo el toldo, con permiso. Se acercó con cara de «a ver». Miró la mercancía, miró el lugar, y no dijo nada. Solo siguió caminando. Y él entendió una lección amarga. A veces el mundo no respeta tu necesidad. Respeta tu posición. Pero la prueba más dura no era el guardia. Era su propia mente. Porque cuando por fin empezó a entrar un poquito más, la voz antigua volvió. «Ahora sí, gasta. Te lo mereces. Compra algo. Celebra». Y él sintió la tentación de compensar años de escasez con impulsos. Una noche, su esposa le mostró unos zapatos bonitos en una vitrina para su hijo. «Mira», dijo con ilusión, «son los que él quiere». Él sintió el nudo. Quería comprarlos. Quería ver a su hijo caminar orgulloso. Quería borrar el dolor de las risas en la escuela. Pero miró la libreta, miró los sobres y recordó la palabra que escribió: reinvertir. Tragó saliva. «Todavía no», dijo, casi como una oración. «Aún no. Primero construimos». Su esposa lo miró y entendió. Le dolió, pero entendió. Y ese acuerdo silencioso fue otro ladrillo en la casa que aún no existía. Pasaron meses. Aprendió más. A comprar por volumen, a negociar sin humillarse, a separar ganancias de capital, a no mezclar dinero de casa con dinero de negocio. Y lo más importante, aprendió a no confiar en un día bueno, sino en un sistema. Hasta que una tarde ocurrió algo que parecía casualidad, pero no lo era. Llegó al local un hombre de camisa blanca y reloj brillante. No venía a comprar, venía a mirar. Observó cómo él atendía, cómo acomodaba, cómo hablaba con clientes, y después le dijo al dueño: «¿Quién es él?» «Un ayudante», respondió el dueño. «Trabaja bien». El hombre se acercó a él. «¿Te interesaría vender para mí? Tengo un producto que se mueve mucho. Necesito a alguien que sepa calle, pero que sea serio». Él sintió que el corazón le golpeó el pecho, porque eso era exactamente lo que él era: calle y seriedad, hambre y disciplina. Pero también sintió miedo, miedo a arruinarlo, miedo a firmar algo y fallar, miedo a que fuera una trampa. Esa noche, otra vez, el silencio de la casa, él con la Biblia abierta, sin dramatismo, solo buscando claridad. Leyó y le pareció escuchar dentro de sí una frase simple: «No pidas seguridad total, pide sabiduría para dar el paso». Al día siguiente, aceptó. No a lo loco, con condiciones claras, con números, con fechas, con una regla: si algo no está claro, no se hace. Empezó a vender ese nuevo producto, y por primera vez vio un margen real. No era riqueza, era respiración, era posibilidad. Era la evidencia de que Dios quizá no estaba gritando, pero sí estaba moviendo piezas. Y entonces, un domingo, su hijo llegó de la escuela y dejó la mochila en el suelo. «Papi», dijo, como si fuera noticia. «Hoy no sé», rieron. Él lo miró. «¿Por qué?» El niño sonrió. «Porque ahora, cuando dicen, tu papá vende en la calle, yo digo, ¿sí? Y es el más trabajador de todos». Y ahí, en esa frase, él entendió que la prosperidad verdadera no empieza con dinero. Empieza cuando tu hijo deja de avergonzarse de tu proceso. Justo cuando todo empezaba a tomar forma, la vida hizo lo que suele hacer. Probó si su avance era real o solo emoción. Una mañana,
El hombre del producto llegó con el rostro serio. No saludó como antes, no sonrió. «Hay un problema», dijo. A él se le heló el estómago. «¿Qué pasó?» «Se perdió mercadería», soltó el hombre mirándolo fijo. «Y el único que la movió fuiste vos». Esa frase le apretó el pecho como una mano invisible. Porque no era solo una acusación. Era el fantasma de toda su historia. El pobre, siempre sospechoso. El de la calle, siempre señalado. «Yo no me robé nada», respondió, sin levantar la voz, pero con un temblor en la mandíbula. El hombre chasqueó la lengua. «Eso dicen todos». Y allí, en segundos, él sintió cómo se le encendía la sangre. Quería gritar, quería tirar todo, quería regresar a la esquina y decir, «¿Para qué intenté?». Quería romper la libreta, los sobres, la disciplina, porque en su mente apareció la idea más peligrosa. No vale la pena portarse bien si igual te van a tratar igual. Volvió a casa con esa piedra en el pecho. Su esposa lo vio entrar y supo, sin palabras, que algo estaba mal. Él se sentó, puso la cabeza entre las manos y por primera vez en meses lloró, pero en silencio. No era llanto de tristeza solamente, era llanto de rabia acumulada, rabia de años. «Me están acusando de ladrón», dijo al fin. Su esposa se quedó quieta. Luego habló despacio. «¿Lo hiciste?» «No». «Entonces no te defiendas con gritos, defiéndete con verdad». Esa noche, el niño escuchó desde la puerta. Entró con cuidado y preguntó, «Papi, ¿te van a llevar preso?» La pregunta lo rompió por dentro. Se tragó el aire, lo abrazó fuerte. «No, hijo, no, yo no soy eso». Pero cuando el niño se durmió, el miedo lo atacó como nunca, porque él sabía lo que significa una acusación para alguien sin contactos, sin apellido importante, sin dinero para abogado. Una mentira puede volverse sentencia, y allí llegó el punto de quiebre real. No fue una puerta, no fue un cliente. Fue una decisión interna más profunda que su orgullo. Esa madrugada, él hizo algo que no se siente espiritual, pero lo es. Revisó todo. Facturas, entregas, anotaciones. Su libreta se volvió su testigo, y mientras revisaba, notó un detalle. El mismo día del faltante, un empleado del local también había ayudado a mover cajas, pero nadie lo estaba mencionando. Podía tomar el camino fácil, señalarlo, acusarlo, salvarse a costa de otro. Podía devolver el golpe con golpe. Era tentador. Pero recordó lo que no quería heredarle a su hijo, la forma sucia de sobrevivir. Así que decidió hacer algo distinto, ir con calma, con pruebas, con respeto, y con una actitud que solo nace cuando uno confía en que Dios ve lo invisible. Al día siguiente, llegó temprano al local. Esperó al dueño y al hombre del producto. No llegó como víctima, llegó como hombre. «Quiero hablar», dijo. El hombre del producto cruzó los brazos. «A ver». Él puso la libreta sobre la mesa, abrió en la fecha, mostró números, mostró entregas, mostró horarios. «Esto es lo que entró», dijo. «Esto es lo que salió. Esto es lo que quedó. Y aquí está la hora en que se movieron las cajas. Yo estaba aquí, pero no solo». El dueño miró. El hombre del producto frunció el ceño. Había silencio. Un silencio pesado. Entonces él hizo lo más inesperado. No acusó a nadie. Solo pidió que revisaran cámaras, que contaran bien, que compararan registros. Eso molestó al hombre del producto. «¿Me estás diciendo que yo estoy mal?» Él respiró. «Estoy diciendo que la verdad nos conviene a todos». Revisaron, contaron, buscaron. Y como si el cielo hubiera esperado ese acto de integridad, apareció el giro. El faltante no era robo. Era un error de inventario.
Una entrega mal anotada por el proveedor, duplicada en papel, pero no en caja. El hombre del producto se quedó callado. Se rascó la frente. Bueno, dijo sin mirarlo. Parece que fue un error. No pidió perdón, no lo hizo grande, solo lo dejó así. Pero el dueño del local sí lo miró distinto, como si por primera vez viera algo más que un vendedor. Viera carácter. Después, cuando el hombre del producto se fue, el dueño lo llamó aparte. «Te voy a decir algo», dijo en voz baja. «Mucha gente en tu lugar hubiera explotado o hubiera acusado a otro. Vos no. Eso es raro». Él no respondió. Solo tragó saliva. «Y por eso», continuó el dueño, «quiero proponerte algo. Abramos un puesto fijo, a tu nombre, pero conmigo de socio. Yo pongo parte del capital. Vos pones tu trabajo y tu disciplina, mitad y mitad». A él se le nublaron los ojos. No por el dinero. Por lo que significaba, alguien confiaba, alguien apostaba por él, y no por lástima, por evidencia. Esa noche, cuando llegó a casa, su hijo salió corriendo. «¿Qué pasó, papi?» Él se agachó, lo miró a los ojos y le dijo algo que jamás imaginó decir. «Nos acusaron y la verdad nos defendió. Y ahora, vamos a crecer». Su hijo no entendió números, ni socios, ni capital, pero entendió el tono, la paz, la fuerza. Y esa noche, por primera vez, él no pidió una señal. Solo dijo, «Gracias», porque entendió la frase que cambia una vida. Dios no siempre te libra de la prueba. A veces te usa la prueba para presentarte ante tu próxima puerta. El puesto fijo no se sintió como una película. Se sintió como trabajo, del bueno. Amaneceres, cuentas, inventario, clientes difíciles, días flojos y días fuertes. Pero había una diferencia. Ahora cada esfuerzo estaba construyendo algo con nombre y dirección, no solo sobreviviendo. El primer día que abrió el puesto, él llegó antes que todos. Barría el suelo como si barrer fuera una declaración. Aquí empieza una nueva etapa. Colocó la mercancía con cuidado, como quien ordena su futuro. Y antes de atender al primer cliente, se quedó un segundo quieto, mirando sus manos. Las mismas manos que un guardia empujó. Las mismas manos que recogieron pan del suelo. Las mismas manos que un día temblaron con una acusación injusta. Y allí entendió algo que no se aprende en libros. No fue la suerte lo que lo sacó de la calle. Fue el carácter que se formó en la calle. Su hijo llegó después de la escuela, con la mochila colgando y una sonrisa que no intentaba esconder. Miró el puesto, miró el letrero sencillo que habían colgado, y preguntó, «¿Puedo ayudarte, papi?» Él le dio una tarea pequeña. Ordenar bolsas, limpiar una mesa, contar monedas. Y mientras el niño lo hacía con seriedad, él sintió que estaba viendo el futuro tocar el presente. Con el tiempo, empezaron a pasar cosas normales, que antes eran imposibles. Pagar el alquiler sin correr, comprar comida sin miedo a la semana siguiente, ahorrar aunque fuera poquito. Y sí, un día, al fin, entraron a la tienda y compraron esos zapatos. No los más caros, pero nuevos. Y cuando su hijo se los puso, no caminó, desfiló. Esa noche, el niño se paró frente al espejo roto y dijo, «Papi, ya no me da pena». Él sintió que algo se le soltaba en el pecho, como si un nudo antiguo por fin se deshiciera. Porque la prosperidad no era solo la caja registradora, era la frente en alto en la casa. Pero lo más grande no fue el puesto. Fue lo que él dejó de creer. Dejó de creer que así le tocó. Dejó de creer que ser pobre era su identidad. Dejó de creer que Dios estaba ausente solo porque no veía milagros rápidos. Y entendió la verdad que muchos ignoran. Dios trabaja mucho en lo invisible, pero casi siempre usa tus manos para mover lo visible.
porque mientras él oraba, también escribía. Mientras pedía, también aprendía. Mientras esperaba, también se disciplinaba. Y en esa mezcla, fe y orden, se formó el camino. Hoy, cuando la gente lo ve, algunos dicen, ¡qué suerte tuvo! Pero él por dentro sonríe, porque sabe la historia completa. La suerte fue levantarse sin ganas. Fue no gastar cuando quería. Fue no devolver mal por mal. Fue presentar pruebas en vez de gritos. Fue elegir integridad cuando nadie lo estaba aplaudiendo. Y si tú estás escuchando esto y sientes que tu vida es pura calle, pura lucha, puro día a día, quiero dejarte algo claro. No, estás atrasado. Estás en entrenamiento. El problema no es empezar pequeño. El problema es rendirte antes de que tu carácter te alcance. Si hoy estás vendiendo en la calle, en cualquier sentido, un trabajo duro, un negocio pequeño, un sueño que apenas respira, haz esto, simple y práctico. Escribe tus números, aunque te dé vergüenza. El desorden financiero se alimenta del silencio. Crea un sistema, aunque sea básico, un sobre, una libreta, una regla. Aprende una cosa nueva por semana. La ignorancia cobra intereses. Protege tu integridad, porque tu nombre puede ser tu mayor capital. Y no negocies tu visión por la burla de gente que no paga tus cuentas. Y ahora te pregunto algo, de verdad. ¿Qué estás aplazando por miedo a seguir siendo el de la calle? ¿En qué área necesitas disciplina, no motivación? Escríbelo en los comentarios con una frase. Hoy empiezo. Porque a veces lo único que separa al pobre del próspero no es el dinero. Es la decisión de dejar de sobrevivir y empezar a construir.